Muy buenos días a todos. Hoy viernes vamos a estar meditando en Job capítulo 25, versículo 1, al capítulo 26, versículo 14. Para aquellos que han prestado atención en la escuela dominical, les puedo preguntar cuál es el tercer mandamiento de los 10 mandamientos. Y por supuesto que la respuesta será: no usarás el nombre de Dios en vano. Es que la persona y su nombre o su significado van de la mano, sobre todo en la Biblia. Un ejemplo de ello es Abraham, cuyo significado es padre de multitudes, como diciendo acerca de cuál es el rol que tendría Abraham en la historia narrativa redentora que desemboca en Cristo Jesús. No usar banalmente la palabra Dios, el nombre de Dios, es un mandamiento que debe ser cuidado y respetado. Es por ello que cuando escuchamos a ciertos grupos fanáticos cometer atrocidades y crímenes al son de Dios es grande, estamos frente a una de las peores blasfemias que hay. Porque sí, se violenta el tercer mandamiento divino, pero también porque se malversa esta verdad de que Dios es grande, majestuoso y su carácter irreprensible. No se entiende qué significa o qué implica la grandeza de Dios. Justamente entre este ida y vuelta de Job con Bildad nos encontramos con que centralmente se discute acerca de la grandeza de Dios. Bildad, cansado de la insistencia de Job en afirmar su inocencia, pronuncia un discurso corto en contra de lo que Job había dicho en el capítulo 24. En el discurso anterior, Job pronuncia este profundo deseo de venir ante Dios y exponer su caso para afirmar su inocencia, la cual tácitamente podría implicar que quiere expresarle a Dios su disgusto por haber sido injustamente atacado por él. Bildad básicamente lo que hace es afirmar que Job no es una persona lo suficientemente justa como para que él pueda estar delante del trono de Dios exponiendo su caso. En el versículo 4 afirma: ¿cómo puede el hombre ser justo ante Dios? Y en castellano no te da la moralidad ni siquiera la santidad como para poder hacer esto que vos querés hacer ahora, Job. Bildad afirma que Dios es demasiado grande como para que nosotros podamos estar frente a su majestad. Y en el versículo 1 afirma: el dominio y el terror son de Dios, Él hace la paz en sus alturas, una vez más exponiendo la grandeza de nuestro Señor. ¿Qué es lo que Job responde al caso? Sorprendentemente, él no contraargumenta lo que dice Bildad. Claro, en el afán de ganar una discusión, uno suele pelear hasta aquello que el otro dice y el otro tiene razón. Podemos llegar a contradecirlo solamente por querer ganar esa discusión. Pero Job no hace eso. E incluso va más allá de Bildad y hace una oda pronunciando precisamente esto que es la grandeza de Dios. Versículo 6, ni siquiera el Seol puede soportar la grandeza de nuestro Dios. Versículo 8, Él tiene el poder de hacer que las nubes se carguen de agua, pero que no llueva aún. Versículo 12, Él aquietó el mar con su poder. Y esta última frase nos recuerda la hora de Cristo, callando las olas y el mar, demostrando que no solo tiene autoridad de parte de Dios, sino que Él mismo es el Dios poderoso que tiene autoridad. Lo que vemos entonces aquí es que Job no reniega de la grandeza de Dios, de su majestad. Él es grande, Dios es grande. Y proferir palabras en contra de su grandeza sería usar su nombre en vano, sería levantar la voz en contra de Dios mismo. De lo que Job entonces reniega no es de la grandeza de Dios, sino de la justicia de Dios, porque él cree que ha sido injustamente tratado por Dios y por eso reniega contra su persona o su forma de obrar. Nosotros también podríamos llegar a hacer lo mismo. Como seres con cierta noción acerca de lo espiritual, por lo general reconocemos que hay un Dios grande, majestuoso, grandioso, o algunos, como lo dicen, un ser superior. Y el mundo entiende que Dios existe y ese Dios o superior tiene poder, autoridad y dominio. Pero es triste cuando la humanidad se queda solamente eso, en lo superficial de lo que significa la grandeza de Dios. Porque no conoce la justicia, la soberanía, el carácter de Dios, sobre todo referido a su bondad, su misericordia y su bondad. En otras palabras, no nos podemos quedar solamente con el pensamiento de que Dios es grande. Debemos experimentar su grandeza. Debemos vivirla, conocerla, deleitarnos en ella.
Esto solamente es posible por la obra de Dios redentora en la muerte de Cristo en la cruz y en el Espíritu Santo descendiendo con poder sobre todos aquellos que creemos. Solo quienes han conocido la gracia salvífica pueden reconocer que Dios es grande de todo corazón. Y no solamente ello, sino que pueden confesar de su carácter de amor, misericordia y bondad. En este día meditamos entonces en el carácter majestuoso y grandioso de nuestro Dios. Nadie se compara a nuestro Señor. Nadie es como Él. Y al mismo tiempo los hijos y las hijas de Dios confesamos que el Dios de grandeza y majestad nos ha salvado en su misericordia para que le demos un cántico nuevo de adoración, hoy y siempre. Amén.